Shalom, shalom, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos por esta vía para poder compartir ciertos conocimientos que tienen que ver con el beneficio del cuerpo de Cristo. Realmente tengo un compromiso con ustedes de continuar ciertos temas de intereses eclesiásticos y no eclesiásticos e intereses a nivel académico, y creo que es totalmente importante. Entonces, el tema es, ¿existe el ángel de la muerte? ¿Existe el ángel de la muerte? Es un tema muy debatido, muy discutido en los cuerpos eclesiásticos y en el ámbito académico, en la teología y en las ciencias bíblicas. Y en el día de hoy voy a tratar este tema fundamental para beneficio de ustedes. Entonces, ¿existe realmente el ángel de la muerte? En primer lugar, esto se encuentra en Éxodo capítulo 12, verso 23, que habla con respecto al ángel de la muerte. Entonces, desde el desarrollo de lo que es la Iglesia Evangélica Pentecostal, desde el año 1901 en Kansas, Estados Unidos, desde ese momento se ha desarrollado la tesis o la teoría, yo diría la teoría, de que existe el ángel de la muerte. Pero realmente no es bíblico. Tú dirás, ¿cómo no es bíblico si eso está en Éxodo capítulo 12, verso 23? No es bíblico. Y te voy a dar todas las respuestas apropiadas, académica, profesional posible. Ahora bien, ¿por qué no es bíblico? En primer lugar, en el área de la teología, es imposible desarrollar la existencia de una entidad espiritual llamado o calificado como el ángel de la muerte. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, que Dios no ampare, pero imagínate que se desarrolle la Tercera Guerra Mundial. Detonaron 5 bombas termonucleares. Hay más de 5 millones de muertos a nivel mundial en el globo terráqueo. Y la pregunta es, ¿cómo esta entidad llamado el ángel de la muerte va a poder presenciar todas estas muertes? Más de 5 millones de muertos, ¿verdad? ¿Cómo va a presenciar todas estas muertes? Es algo imposible. Ahora, ¿por qué es algo imposible? Porque en teología hay algo que se llama teología propia. Teología propia. La teología propia enseña en cuanto a las cualidades del Eterno. Y estas cualidades, hay una característica llamada metafísica. ¿Qué es lo metafísico? Lo que es Dios realmente, en su divinidad. Lo que es Dios realmente. Dios es omnipresente, omnisapiente y omnisciente. Entonces, en la cualidad metafísica, en estos atributos, en la parte omnipresente, es la cualidad del Eterno de estar en todo lugar al mismo tiempo. Repito, es la cualidad del Eterno que puede estar o tiene la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. O sea que en teología propia se enseña que el único omnipresente que es capaz de estar en todos los lugares geográficamente al mismo tiempo es el Eterno. Entonces, para el ángel de la muerte vivir y presenciar a más de 5 millones de muertos de manera simultáneas es algo imposible teológicamente. Repito, es algo imposible. Vuelvo y reitero, ¿por qué es imposible? Porque para que la muerte o el ángel de la muerte pueda existir y presenciar miles de muertos a diario, necesita ser omnipresente. Teológicamente, esta teoría o esta hipótesis cae rotundamente. Muy bien. Ahora bien, si nos vamos al área de las ciencias bíblicas, en esa área de las ciencias bíblicas, te darás cuenta de algo interesante. En primer lugar, solamente en Éxodo se encuentra el relato del ángel de la muerte. O sea que en la contextualización del Antiguo Testamento, solamente en el Éxodo se encuentra. Si tú te vas al Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar ni un solo texto que hable con respecto al ángel de la muerte. No solamente esto, si tú te vas a los libros extras bíblicos, uno de ellos es llamado la Didache, escrito por los padres apostólicos, tampoco vas a encontrar sobre esto. No lo vas a encontrar. Desde la ciencia bíblica, en el texto original, escúchame bien, en la Torá judía, en el Éxodo, en el texto original, o en los textos que más se aproximan al original,
tú no vas a encontrar la palabra ángel de la muerte. Repito, en el texto original del Éxodo, tú no vas a encontrar el ángel de la muerte. ¿Y qué vas a encontrar? La palabra el desolador, el destructor, ¿verdad? Pero no vas a encontrar el término ángel de la muerte. ¿Cuándo se desarrolla el término ángel de la muerte? En la Septuaginta. En la Septuaginta, desarrollado en el tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, más o menos entre los años 270 al 265 a.C., se desarrolla la versión Septuaginta, que es la transliteración del hebreo al griego, y ahí es que se inventa el término ángel de la muerte, ¿verdad? Y te voy a decir algo, El término ángel de la muerte es un término importante. ¿Por qué importante? Estamos aún en ciencias bíblicas, ¿verdad? Existe una materia en ciencias bíblicas que se llama mitología antigua. Repito, mitología antigua, que tiene que ver con la materia de antropología cultural y con la etnología. ¿Qué significa esto? Que analizando la antropología cultural, analizando la mitología antigua, te darás cuenta que el ángel de la muerte, ese término viene de un término griego fundamental llamado Thanatos. El término Thanatos significa muerte al español. En la versión Septuaginta del Nuevo Testamento, específicamente en Apocalipsis, tú vas a encontrar el término Thanatos en el Nuevo Testamento. Ahora bien, utilizando la mitología antigua y la antropología cultural, ¿de dónde viene este término Thanatos? ¿Tiene que ver o tiene un paralelismo con el término ángel de la muerte? Por supuesto que sí. Te explico. Escúchame bien, ponme mucha atención, por favor. En la mitología antigua en Grecia, según las epopeyas y los mitos griegos, existía una gran montaña, la montaña más alta de toda Grecia, que es considerada como el Olimpo. Cuenta la mitología que en el Olimpo existía un gran dios llamado Cronos, padre de Zeus, de Poseidón y de Hades. Zeus, ¿dios de quién? El dios de los cielos, dios del rayo. Poseidón, dios de los mares. Hades, dios del inframundo, dios de los infiernos. Y específicamente en el dios Hades, cuenta la mitología que en el lugar de las ultratumbas o en el lugar subterráneo, en lo más profundo de la tierra, hay una zona geográfica llamada el infierno, o en griego Hades. Allí está el dios del inframundo, el dios de los infiernos llamado Hades. Y Hades tenía un sinnúmero de sirvientes, pero habían dos sirvientes importantes. Escúchame bien que esto es importante. Había un sirviente llamado Thanatos, un sirviente llamado Idnus, dioses gemelos, dioses de la mano derecha del dios Hades, según la mitología griega. Entonces estaba Thanatos, dios de la muerte, Idnus, dios del sueño. Específicamente en cuanto a Thanatos, dios de la muerte, ¿cómo los griegos personificaban al dios de la muerte? Le llamaron también, o le llamaban ángel de la muerte. Escúchame bien. ¿Y cómo ellos lo personificaban? Lo personificaban a través de un esqueleto, literalmente un esqueleto humano. Tenía un manto negro y una hoz. O sea, que la figura de la muerte comercialmente, porque también esto se ha vuelto comercial, la figura, la manera antropomórfica como representan la muerte, con un esqueleto, un manto negro y una hoz, es la personificación de la muerte y la personificación del dios Thanatos, dios de la muerte, dios de Hades, o mejor dicho, discípulo de Hades en el inframundo. Cuenta la leyenda mitológica, la mitología griega, que Thanatos con la hoz buscaba a los humanos injustos y se lo llevaba al Tártaro, al inframundo, a los lugares más inhóspitos del infierno, como Cosito y otros departamentos del inframundo, cuenta la mitología.
Y de ahí es que sale, escúchame bien, de ahí es que sale el supuesto ángel de la muerte. Vuelvo y reitero, vamos atrás. El ángel de la muerte no existe en el texto original. No existe. El término que existe en Éxodo es el destructor, el desolador, no el ángel de la muerte. Incluso, utilizando la etnología y la antropología cultural, analizando la cultura mitológica, también viene de un mito. El ángel de la muerte no solamente viene de un mito griego, viene de un mito babilónico, un mito persa, viene de un mito acadio y un mito judío y musulmán del Islam. ¿Tú sabes por qué? Porque en el judaísmo existen mitos del judaísmo. Y uno de los mitos del judaísmo es que ciertos rabinos desarrollan la tesis de un tal Azrael, que es considerado como el dios o el ángel de la muerte para los judíos. Y esto es un mito babilónico, un mito persa y un mito griego. Si nos vamos al área de los musulmanes, utilizando la antropología cultural, te darás cuenta que ellos le llaman Abu Yaria. Abu Yaria es considerado de igual manera como el ángel de la muerte de la ideología musulmana, la cosmovisión musulmana. O sea, el Islam desarrolla la tesis de que Abu Yaria es considerado como el ángel de la muerte, que se encarga de buscar a los humanos injustos para llevárselo al castigo eterno. En pocas palabras, ¿existe? No existe. Ahora, ¿qué es lo que existe? En el reino de las tinieblas, teológicamente, lo que existe es un departamento que se encarga de buscar las almas cautivas o las almas pecadoras. Eso es lo que existe, un departamento que se encarga de esto. Pero personificar teológicamente a una entidad del ángel de la muerte que busca a las personas cautivas es antibíblico. Se lo expliqué desde la perspectiva teológica y desde la perspectiva de las ciencias bíblicas. Se los he explicado varias veces. Ahora tú me preguntarás, pero maestro, profesor, pero ¿y las personas que han visto al ángel de la muerte? Que Dios se lo ha revelado. Bueno, no sé lo que Dios le ha revelado. Lo que sí puedo decirte que quizás ese ángel de la muerte que tú pudiste observar en tu visión puede ser uno de los representantes del reino de las tinieblas, del departamento de muerte. Porque toda revelación, toda visión tiene que estar sustentada, verificada y analizada por las Santas Escrituras. Ahora bien, cualquier pregunta, cualquier duda, pueden comentar, amados, en el comentario de YouTube, que es importante para nosotros. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta, lo puedes escribir. Y no solamente esto, si tú entiendes que es necesario tocar otros temas, puede escribirlo automáticamente en el comentario de YouTube y con mucho gusto tocaremos el tema desde la teología, desde las ciencias bíblicas, que es importante. Ahora bien, si quieres estudiar esta área de las ciencias bíblicas en nuestra alta casa de estudio, la Universidad Teológica Shalom, comunícate a los teléfonos en pantalla 809-405-7691 y te garantizo que no solamente serás un teólogo, serás un gran biblista, un gran científico desde las raíces de las ciencias bíblicas. Comparte, suscríbete, dale a la campanita para que este ministerio, para que este conocimiento sea de bendición para todas las personas. Shalom Ubrajot, Dios les bendiga. Chao, hasta la próxima.